Dios te bendiga, mi amigo y hermano. El día de hoy te acompaña tu amigo Carlos Eduardo Cuevas y es una honra estar aquí en este ambiente jóvenes consagrados al Espíritu. Un lugar donde la juventud se recibe palabra, un lugar como juntos, como jóvenes, podemos compartir palabra de vida. Doy gracias a Dios porque no me encuentro solo en este ambiente, sino que estoy con un amigo y hermano. Quiero que él tome la oportunidad y se presente con Oyentes, mi nosotros. nombre es Wallen de Jesús, como lo dijo Carlos, y estoy más que emocionado por estar aquí con ustedes, sabiendo que Dios nos va a dar una enseñanza, una palabra más que sé que será de edificación y que marcará un antes y un después en tu vida. El día de hoy vamos a iniciar una serie de pasos, actitudes y también programas en donde hablaremos específicamente descubriendo mi propósito. Sí, tú como joven descubriendo tu propósito. Vamos a hablar acerca de personajes, personas bíblicas que entendieron su propósito y específicamente los que los definen era que eran jóvenes, jóvenes que entendieron que en Dios podrían ser llamados. Esto es porque muchas veces, Warling, por la generación que estamos, tal vez por la duda o la incertidumbre del momento, pensamos que como jóvenes en Dios no tenemos propósito. Pensamos que como jóvenes no podemos ser llamados por Dios, que tal vez no podemos tener esa oportunidad de servir en la iglesia, de servir a Cristo y de ser utilizado por Él. Pero realmente la palabra nos enseña que podemos tener un llamado, que podemos tener un propósito y más que nada que Dios nos puede utilizar como vasija, como instrumento. Es muy importante que nosotros como jóvenes entendamos, Warning, lo mucho que Dios quiere que nos acerquemos a Él. La palabra nos dice en Eclesiastés 12:1, acuérdate joven, un texto que lo habíamos hablado en programas anteriores. Acuérdate joven de tu Creador en los días de tu juventud. Y hablábamos acerca de que los días de nuestra juventud es el tiempo preciso para que tú como joven puedas buscar del Señor. Y si es el tiempo preciso, si es el tiempo exacto para nosotros buscar del Señor, ¿qué encontraremos en Él? Es importante que respondamos esa pregunta. ¿Qué puedo yo encontrar en Dios? ¿Qué puedo Dios darme a mi vida? ¿Qué puedo tener si busco más del Señor, Warner? Amén. Y bueno, queremos basar este video, esta enseñanza, en cómo influye el Padre en que el Hijo, el joven, pueda descubrir su propósito. Y esto nosotros lo vemos basados en una cita bíblica que nos va a enseñar lo que hizo una madre, que fue el comienzo de todo. Dice en Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 11, dice, e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Aquí nosotros vemos a una madre que está bastante preocupada, llamada Ana, la cual no podía tener hijos y le pidió a Dios que sea él concediéndole uno y que si así él lo hacía, pues se lo iba a entregar a él todos los días de su vida. Básicamente esto fue lo que dio inicio a todo. En primer lugar, ella oró por su hijo. En primer lugar, ella pidió al Señor por esa vida que luego Dios le concedió. Pero vemos cómo ella hizo un pacto con el Señor. Mucho antes de ella, pues, concebir o planear por ella misma o actuar en consecuencia de esto, ella primero acordó con Dios. Primero lo comprometió la vida de su hijo a Dios. Amén, Warling. Es así, muchas veces nuestro Padre, aun sin nosotros sabernos, pues nos compromete con Dios, nos presentan a Dios. Y eso es lo inicial de un propósito. A Jeremías Dios le dijo, aún antes de que nacieras, de que estuvieras en el vientre de tu madre, te conocí y te di por profeta a las naciones. Mucho antes de nosotros haber nacido, ya Dios nos dio propósito. Eso es algo que tenemos que entender. Nuestros padres, Dios mismo, juega como el creador y el que nos da una oportunidad de vida, el que nos da una oportunidad y razón más que nada. Por eso es la respuesta y quisimos iniciar esta serie que no va a terminar hoy, pero que va a ser una serie edificadora de entender
y descubrir mi propósito. Lo primero que tienes que entender es que tienes uno. Desde antes de nacer, desde antes de que Dios te haya colocado en el vientre de tu madre, Dios te ha concebido con un propósito. Nuestros padres nos dedican a Dios. Nuestros padres, como tú mencionabas, Warling, influyen en un papel fundamental en este propósito que nosotros descubrimos. Muchas veces, sin nosotros aún saberlo, como lo mencioné, nuestros padres ya no han presentado ante Dios. Antes de nacer, nuestros padres hicieron esa oración: Señor, te presento mi hijo que ha de nacer. En esa oración, el Señor te dio propósito. En esa oración, el Señor, a través de la oración de tus padres, pudo darte la oportunidad de vida. Pudo darte la oportunidad de que cuando nacieras fueras o tuvieras una vida encaminada en el Señor. Es muy importante, Warling, que nosotros sepamos el papel crucial que juegan nuestros padres, porque de ahí es que llega la honra. Ahí es que entendemos lo bueno que son nuestros padres con nosotros. Ahí es que entendemos lo tan maravilloso que han sido. Muchas veces los despreciamos, no entendemos lo que quieren para nuestra vida. Es porque no sabemos el papel crucial que juegan en nuestro propósito. Gracias a nuestros padres, nosotros podemos recibir el camino, la esperanza y más que nada conocer de Dios. Gracias a nuestros padres podemos encaminarnos por el sendero del Señor. Pero llega la pregunta, Warling, ¿qué pasa con aquellos jóvenes que tal vez no tienen padres cristianos? ¿Qué pasa con aquellos jóvenes que no tuvieron la virtud de tener padres que lo dedicaran al Señor? La palabra nos dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él, no se apartará de la palabra. Y pues, ¿qué pasa con esos padres que no han instruido, Warling, a los hijos? ¿Qué pasa con aquellos padres que no se preocuparon por educar en el camino del Señor a los niños? Bueno, ahí sí que verdaderamente se nos hace más difícil a nosotros como jóvenes, pero no imposible. Porque yo mismo he visto testimonios de personas que como jóvenes han nacido en su casa y sus padres no son cristianos. Y aún así, Dios se encarga. Pero yo quiero que veamos las cosas que pasaron con Samuel cuando él estaba en la iglesia, por así decirlo. Cuando él estaba en ese tiempo, recordemos que Samuel es ese hijo que Dios le entregó a Ana, que dice en el capítulo número 3 de Samuel, versículo número 1, dice: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Elí era este sacerdote que estaba encargado en ese tiempo en el templo de Jehová. Pero vemos dónde es que está Samuel. Vemos que Samuel está en el lugar correcto. Vemos que Samuel está siendo dirigido por el Señor en el lugar, en la iglesia. Y la primera parte o la primera pauta, yo siento que para que, a pesar de que nosotros no podamos tener padres cristianos que nos instruyan, la mejor forma de no desfallecer en este camino es siendo dirigidos y estando en el lugar correcto, estando en la iglesia, estando donde nos pueden dirigir verdaderamente. Porque humanamente nuestros padres no es que puedan corregir todo de nosotros, no es que nos puedan dar todos los mejores consejos, pero si estamos en el lugar correcto, si estamos donde a Dios le place pues usar de esas vasijas, esos instrumentos de honra que Él tiene, pues ahí sabremos que encontraremos respuesta. Amén, amén, así es, Warling. Y mira que me agrada mucho que el Señor pues no se queda con esto, sino que lo menciona en la palabra muchas veces. ¿Qué hizo Samuel de diferente? Ok, Samuel primero que nada fue entregado por sus padres a Dios. Pero ¿qué causó la diferencia en Samuel? Si vemos también, Warling, en el versículo número 11 del capítulo 2, nos dice lo siguiente. Y Elcana se volvió a su casa en Ramá, y el niño ministraba delante del sacerdote Elí. Aún Samuel, pues siendo entregado por Dios, siendo entregado para Dios por sus padres, Samuel se encargó de estar en el lugar correcto. Samuel se encargó de buscar las cosas correctas. Samuel buscaba estar en la presencia del Señor. Tal vez sus padres lo encaminaban, pero Samuel estaba allá.
¿Sabes por qué? Porque el mismo versículo nos dice que Elcana se volvió a su casa. Es decir, que no estaba con Samuel. Elcana estaba fuera de la casa. Pero mientras su padre no estaba, ¿qué estaba haciendo Samuel? Nos dice la palabra, y Samuel, el niño, ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. Aún los padres estando ausentes, aún los padres pues no acompañando al niño en su diario vivir, el niño seguía buscando la presencia del Señor. Nosotros como hijos, tal vez si no tuvimos la oportunidad de crecer en un ambiente cristiano, hoy, amigo que me escucha, joven, tienes la oportunidad de reconocer que tienes propósito. Es lo primero, entender que tenemos propósito, entender que hay esperanza, que hay una razón de vivir. Ahora, ¿qué debemos hacer después? Buscar estar en el lugar correcto. Buscar estar delante de la presencia del Señor. Tus padres te hayan entregado a Dios o no, busca estar cerca de aquel que te creó. Tus padres estén en el camino correcto o no, sé tú la diferencia. Pero tienes que entender que esos padres, ese fundamento, juegan un papel crucial. Siguen jugando ese papel crucial en tu vida, porque son los que te van a enseñar cómo tú puedes encaminarte en el camino de Dios, cómo tú puedes dirigirte en el camino de Dios. Si esos padres están alejados de Dios, tal vez Dios te quiere utilizar como medio para que ellos puedan venir a Cristo. Tal vez Dios te quiere utilizar como esperanza, como propósito y como instrumento para que tus padres puedan venir al Señor, para que tus padres puedan conocer la palabra de Dios, Warley. Entonces es importante, así como te mencionaba, que nosotros conozcamos cuál es ese papel crucial. Paso número 1, entender que nuestros padres son importantes en nuestra vida. Para nosotros descubrir nuestro propósito, primero tenemos que entender qué papel juegan en nuestra vida nuestros padres. ¿Cómo podemos honrar? La Biblia en Efesios nos dice, honra a tu padre y a tu madre y tendrás larga vida. El primer mandamiento con promesa, el primer mandamiento que se nos asegura a nosotros es honrar a nuestros padres. Tú no puedes tener propósito si no has descubierto la honra, si no has entendido el mandamiento de tu poder honrar a nuestros padres, Warley. Amén, amén. Y yo estaba notando algo que tal vez puede ser que como cristianos, como jóvenes, podamos de alguna manera inconsciente agarrarnos de que mis padres no son cristianos y que tal vez se me haga difícil alguna cosa, que es válido. Pero veamos que el mismo Elí, que era el sacerdote de esa iglesia, de ese templo, sus hijos pecaban, o sea, sus hijos no le obedecían. Incluso Elí, como ya le dije, era el sacerdote y ellos no le hacían caso a su padre. Y Elí lo aconsejaba. Y aún así, digámoslo así, ellos teniendo su padre que servía al Señor, ellos hacían lo que más bien le parecía. Y algo que me asombró bastante y fue como Dios decidió, literalmente, decidió la muerte de esos dos hijos de Elí. O sea, al ver su desobediencia, al ver cómo ellos, teniendo como este privilegio de tener ese padre que sirve al Señor, que lo instruye, pues, y ellos hacer lo que ellos quisieran y malo, pecando contra Dios, Dios solamente decidió, o sea, Dios vio como solución erradicarlo de la faz de la tierra. Y esto nos lleva bastante a nosotros considerar y agradecer al Señor, nosotros que tenemos padres que sí se esfuerzan, padres que sí nos encaminan por el camino correcto. Sí, padres que verdaderamente dan todo por el todo para vernos bien y dan el todo por el todo para mantenerse ahí en el Señor, siempre listos para darnos un consejo, siempre listos para ayudarnos a crecer. Por esto viene mucho lo de la influencia, lo que influye tanto un padre que instruya al hijo en su camino. Pero veamos que verdaderamente no era que Elí todo lo hacía tan bien, porque hubo un momento en el que él se arrepintió totalmente de lo que no había hecho con sus hijos. ¿Verdad? Él sí tenía un cargo bastante alto en el templo, pero él luego se arrepintió bastante y Dios lo decretó así.
de que él iba a tener como un fuerte dolor en su corazón en sus últimos días, siendo viejo. Porque aquí dice en el capítulo número 3 de Samuel, el capítulo número 3, versículo 13, dice: y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre. Ahí está hablando de la casa de Elí. Dice: por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Wow. Muchas veces como padres creemos que tal vez las cosas, por el simple hecho de que nosotros sirvamos a Dios, ya todo va a estar bien. Si yo veo a mi hijo haciendo cualquier cosa que no está tan bien, yo digo, bueno, me voy a quedar tranquilito, Dios se va a encargar. Pero en ese no querer estorbar a nuestros hijos, en ese no querer intervenir, en ese no conocer cuál es nuestro papel como padres. Yo no soy padre, pero ¿cuál es el papel de los padres en el crecimiento espiritual de los hijos? Muchas veces vemos tal vez estorbar o corregir como una ofensa, como algo innecesario. Pero también la Biblia dice que el que ama, corrige. Y así mismo como lo hace Dios con nosotros, hay muchas veces en lo que Él debe azotarnos en algunos momentos. Y todo esto para que podamos mantenernos firmes y rectos en el camino. Así que, padres, no vean el tal vez entrometerse o intervenir en la vida de sus hijos para corregirlos como algo malo. No lo vean de esa manera. Véanlo como Una necesidad. Una necesidad de no querer repetir lo que pasó con Elí. Que veamos que los hijos de Elí murieron a causa de que él no los estorbó para que vayan en el camino. Amén. Y una de las cosas que me encanta de la obra del Señor en nuestra vida es que Él se muestra como Padre. Y qué esperanza tan grande tienen aquellos jóvenes que tal vez no tienen un padre que los dirija, no tienen un padre que los instruya de la manera correcta, de ver a Dios como ese Padre, de ver a Dios como esa esperanza. Elí tuvo la oportunidad de corregir a sus hijos. Elí tuvo la oportunidad de encaminar a sus hijos por el camino correcto, pero no se preocupó por hacerlo. Elí no se preocupó por buscar a sus niños y enseñarle cómo servir a Jehová. Elí no se preocupó por enseñarle a sus hijos a cómo adorar a Dios, a cómo ofrecer ofrenda al Señor. Sin embargo, Samuel logró tener esos padres. Samuel logró tener esa madre que lo dedicó al Señor. Es por eso que tú y yo como joven que tiene sus padres que lo instruyen, que tiene sus padres que los guían, debemos ser agradecidos. ¿Por qué? Porque tenemos unos padres ejemplares, porque tenemos padres que nos instruyen por el camino correcto. Tú, amigo, tú joven que me escuchas, si tal vez no has conocido cómo puede influenciar tu padre en tu vida, cómo puede cambiar drásticamente tu propósito, te recomiendo a que seas un poquito más agradecido y mires esos pequeños detalles que hace tu padre contigo. Cuando se levanta de mañana a orar por ti, cuando se levanta o tal vez pierde horas de su noche para dedicar un tiempo a Dios y orar y presentarte a ti. Ese padre, esa madre, son las que Dios nos ha dado para nosotros ser agradecidos de eso. Entonces te invito hoy a que para iniciar entendiendo cuál es tu propósito, para comenzar a entender y a descubrir tu propósito, inicies a dar honra a quien honra merece. Inicies a obedecer a quien merece obediencia. Después vamos a estar hablando acerca de la obediencia y cómo puede dañar y estorbar nuestro propósito el no ser obedientes. Y esto cuenta a Dios y a nuestros padres también. Aprendamos, joven que me escucha, a ser agradecidos con esos padres ejemplares que Dios nos ha dado y poder descubrir nuestro propósito a través de ellos. Dios te bendiga. Hoy estuvo tu amigo y hermano Carlos Eduardo Cuevas y por allá Warlin de Jesús Villamán. Nos vemos en una próxima ocasión hablando acerca de descubrir nuestro propósito.